El esposo de mi hermana me golpeó en una reunión familiar y ella me agarró del pelo en lugar de defenderme, pero cuando me negué a ser la madrina de su hijo, la que terminó llorando fue ella. El sábado por la noche mi cuñado me golpeó en una reunión familiar y mi hermana, en lugar de defenderme, me agarró del pelo. Estoy escribiendo esto porque no sé qué más hacer con todo lo que tengo adentro, y porque las pocas personas con las que hablé me están dando versiones distintas de la misma respuesta, que es que debería ceder porque Teresa está embarazada. No voy a ceder, pero tampoco sé si estoy manejando esto de la forma correcta, y por eso estoy aquí. Contexto rápido. Gerardo y yo tuvimos un periodo complicado hace unos meses. Ya pasó. Lo resolvimos entre los dos. Alguien que no debería haberlo hecho le contó algo a Ernesto, y Ernesto lo interpretó a su manera, y esa interpretación llegó al sábado convertida en algo completamente diferente a lo que era. No sé quién habló ni exactamente qué dijo. Lo que sí sé es que cuando Ernesto volvió de hablar de carros con Gerardo, ya traía eso encima. Tengo 26 años. Llevo casada con Gerardo 3 años. Mi hermana Teresa lleva 2 con Ernesto. No tenía nada en contra de Ernesto antes del sábado. Era el esposo de mi hermana. Aparecía en las reuniones familiares, era cordial. Teresa y yo no somos de las que se hablan todos los días, pero nos buscamos cuando importa. O eso creía. El sábado fuimos a una reunión en la cabaña familiar. Mis padres, Teresa, Ernesto, Gerardo y yo. Todo normal al principio. Estaban tomando. Gerardo y yo tomábamos agua porque veníamos del trabajo. Sin tensión, sin nada fuera de lugar. En algún momento Gerardo y Ernesto se apartaron a hablar de carros y yo me quedé con Teresa. Conversación normal, de esas que no recuerdas después porque no pasa nada importante. Estábamos bien. Cuando volvieron a sentarse, Ernesto vino distinto. No sé qué hablaron. Lo que sí sé es que en cuanto volvimos a estar los 4 juntos, Ernesto empezó a preguntarme por qué le metía ideas en la cabeza a mi esposo. En ese tono, sin preámbulo, sin contexto, en medio de una reunión familiar con mis padres sentados a metros. Hostil desde la primera frase. Traté de mantener la calma. Le dije que Gerardo y yo estábamos bien, que lo que hubiera pasado entre nosotros ya era pasado. Eso no lo calmó. Subió el tono. Empezaron los insultos. La agresividad fue creciendo y todos los que estaban en esa cabaña, mis padres incluidos, se quedaron sentados sin decir nada. Ni una sola intervención. Nadie le pidió que bajara la voz. La cabaña entera en silencio mientras esto pasaba. Llegué a un punto donde ya no pude más y le dije que se fuera a la mierda. Entonces se me lanzó encima. Gerardo y Teresa intentaron sujetarlo. No fue suficiente. Mi cabeza terminó golpeando contra algo y me quedé en shock. No lloré por el dolor. Lloré porque no podía procesar que eso estuviera pasando. No en la calle. No con un desconocido. En una cabaña familiar un sábado por la noche con mis padres presentes. Ahí fue cuando Teresa me agarró del pelo. No fue accidental. No fue alguien intentando separar la situación. Me agarró del pelo mientras su esposo acababa de golpearme, y me tuvo así, como si yo fuera lo que había que controlar. Y luego me dijo que esto era culpa mía. Eso dolió más que el golpe. Mucho más. El golpe duró un segundo. Eso lo voy a estar procesando mucho tiempo. Le dije que no quería saber nada de ellos, que no iba a volver a sentarme en la misma mesa que Ernesto, y que no iba a ser la madrina de su hijo. Teresa me lo había pedido semanas antes, cuando todo entre nosotras era normal, y yo había dicho que sí sin dudarlo. Ahí fue cuando Teresa empezó a llorar. No por lo que Ernesto acababa de hacerle a su hermana delante de sus propios padres. No por haberme agarrado del pelo. Lloró porque le dije que no iba a ser la madrina. Eso también dice algo sobre dónde estaban sus prioridades esa noche. Varias personas van a preguntar por el contexto de lo de Gerardo y yo. Tuvimos un periodo complicado hace unos meses. Ya pasó. Lo resolvimos entre los dos, y cuando le dije a Ernesto que todo estaba bien esa noche, era verdad. No era diplomacia, era la realidad. Que alguien le haya contado algo y él lo haya interpretado a su manera es su problema, no el mío. Antes de que alguien diga que no debería haberle dicho que se fuera a la mierda porque eso escaló todo. Él llevaba varios minutos insultándome mientras todos en esa cabaña miraban sin hacer nada. Que yo dijera eso no le da derecho a lanzarse físicamente sobre mí. Si esa es la barra que justifica un golpe, el problema no es mi vocabulario. Algo sobre la noche que no mencioné arriba y que importa para entender la secuencia completa. Cuando me dijeron que esto era culpa mía, no lo dijo Ernesto, lo dijo Teresa. Ernesto para ese punto ya estaba siendo sujetado. Fue Teresa quien lo dijo, mirándome, con una voz bastante normal, mientras yo estaba parada con el pelo suelto de donde ella lo había tenido agarrado. Pienso en ese momento más de lo que quisiera, no en el golpe de Ernesto, que fue violento y fue terrible pero tiene al menos la lógica de alguien que perdió el control. Pienso en Teresa diciéndome eso con esa voz, como si fuera una observación razonable, como si fuera algo que había que aclarar para que todos lo tuviéramos claro. Eso es lo que no me deja procesar todo de forma lineal. Algo sobre la dinámica entre Ernesto y Gerardo antes de esa noche, porque varias personas van a preguntarlo. No había conflicto. Ernesto y Gerardo no eran amigos cercanos pero tampoco había tensión entre ellos. Se veían en reuniones familiares, hablaban de carros o de fútbol, todo en el rango de 2 cuñados que se llevan bien de forma funcional. No había ninguna historia previa que justificara lo que pasó esa noche. Lo que había era algo que Ernesto sabía y yo no sabía que él sabía. Y eso cambia la imagen de esos minutos donde se fue a hablar de carros con Gerardo. Porque si Ernesto ya tenía algo en la cabeza antes de que esa reunión empezara,
esa conversación no fue solo de carros, fue el detonante de algo que ya estaba cargado, y el silencio de mis padres durante todo ese rato. Ernesto llevaba minutos subiendo el tono antes de lanzarse. Una sola intervención habría cambiado esa noche. Nadie la hizo. Con eso también tengo que hacer algo, pero todavía no sé qué. El domingo fui al médico, no solo por el golpe, aunque también fui porque quería documentarlo. El médico lo anotó todo y me entregó el registro. Eso está guardado. Gerardo, ¿sabe dónde? Actualización 1. Ernesto no dijo nada, ni el domingo, ni el lunes, ni ningún día de esa semana. El hombre que tuvo energía suficiente para lanzarse sobre su cuñada en una cabaña familiar no tuvo energía para escribir 2 oraciones. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su nivel de arrepentimiento. Teresa sí escribió. El lunes llegó un mensaje que no era una disculpa, era una explicación de por qué yo había malinterpretado la situación. Decía que Ernesto estaba bajo mucho estrés y que la noche se había salido de control por cosas que los dos teníamos que haber manejado mejor. Los dos. Ese detalle lo subrayé y lo guardé. No respondí. El martes llegó otro, que había que hablar antes de que esto se volviera algo más grande, que había un bebé de por medio, que la familia no podía seguir así. Nada sobre el pelo, nada sobre la frase que dijo, nada sobre Ernesto, solo el bebé como argumento. No respondí ese tampoco. El miércoles llamó mi madre. Me dijo que lo que había pasado no estuvo bien, pero que Teresa estaba embarazada y que los conflictos fuertes no eran buenos en esa etapa. Le pregunté cuál era su posición sobre lo que Ernesto había hecho. Dijo que se había excedido claramente. Le pregunté cuál era su posición sobre lo que Teresa había hecho. Me dijo que Teresa estaba en una situación difícil entre su esposo y su hermana y que probablemente había reaccionado desde el pánico y la confusión. Agarrarme del pelo requiere mover la mano hacia mí y cerrar los dedos. No es pánico, es una decisión activa. Y decir que era mi culpa después tampoco es pánico. Es una postura. Colgué. Mi padre llamó 2 horas después. Dijo que lo que había pasado estuvo mal, preguntó cómo estaba Gerardo, y eso fue todo. Breve y claro. Fue la mejor llamada que recibí esa semana. Varios me recomendaron hablar con Teresa en privado, sin Ernesto. Lo consideré, pero cada vez que lo pensé llegué al mismo punto. Ella tomó una decisión muy clara esa noche sobre de qué lado estaba. Esa decisión no me la explica ninguna conversación privada. Gerardo habló con su familia. Reaccionaron diferente a mi madre, sin buscar puntos medios, sin invocar el embarazo. Solo dijeron que lo que había pasado estuvo mal y que estaban de nuestro lado. A veces uno no sabe lo que necesita hasta que alguien se lo da sin adornos. Algo que también vale decir sobre esa semana. Cuando Gerardo habló con su familia y ellos dijeron sin rodeos que lo que había pasado estuvo mal, me di cuenta de que llevaba días esperando que alguien dijera eso sin adornos. Que alguien llamara lo que pasó por su nombre sin buscar el punto medio, sin invocar el embarazo, sin preguntarme por qué yo había dicho lo que dije antes de que Ernesto se lanzara. La familia de Gerardo lo hizo y fue lo primero en esa semana que no me dejó peor que antes. Lo que más me costó de esa semana no fue el silencio de Ernesto, fue estar reconstruyendo la imagen de mi hermana y que no cerrara. No porque espere que sea perfecta, sino porque en el momento más básico, cuando su hermana acaba de recibir un golpe, su instinto fue agarrarme del pelo en lugar de protegerme. Ese instinto dice algo sobre lo que pasa dentro de su relación con Ernesto. Y eso también es información nueva. Ernesto no solo no llamó, tampoco le dijo nada a Gerardo, ni un mensaje, ni un intento de explicar lo que había pasado. Gerardo lo dejó de seguir en redes sociales el lunes. Ernesto no dijo nada al respecto. Ese silencio en todos los frentes me dice que él sabe exactamente lo que hizo y no tiene ningún plan de enfrentarlo. Varias personas me dijeron que debería darle tiempo a Teresa, que quizás está procesando las cosas. Puede ser, pero sus mensajes esa semana no sonaban a alguien procesando, sonaban a alguien tratando de gestionar un resultado. Hay una diferencia entre alguien que está tratando de entender qué pasó y alguien que está tratando de que las consecuencias sean más manejables para ella. Sus mensajes eran del segundo tipo. Lo que más me costó de esa semana, fuera de todo lo que ya mencioné, fue encontrar una foto de Teresa y yo de hace 2 años en mi teléfono y no saber qué hacer con ella. No la borré, tampoco la guardé en ningún álbum especial. La dejé donde estaba. A veces el procesamiento es así de poco ordenado. Algo más sobre los mensajes de Teresa esa semana que no mencioné. Hubo un momento, creo que fue el jueves, donde casi le respondí. Escribí algo, lo leí, y lo borré. No porque fuera cruel, sino porque no era la conversación que necesito tener. La conversación que necesito tener no es por mensaje, es cara a cara, sin Ernesto, sin el bebé como argumento, sin enmarcar esa noche como algo que las dos manejamos mal. Hasta que eso esté disponible, no hay nada que decir. Alguien me preguntó si había bloqueado a Teresa después de no responder sus mensajes. No, la tengo sin bloquear. Si en algún momento quiere tener la conversación que le planteé, quiero poder recibirla. Lo que no voy a hacer es ir yo a buscarla mientras ella siga enmarcando esa noche como algo que las dos manejamos mal. Mi madre buscando el punto medio y mi padre siendo breve y claro. Esa diferencia entre los dos me dice algo sobre cómo cada uno entiende lo que pasó. Mi madre entiende que lo que pasó estuvo mal, pero su respuesta es buscar la forma de que todos coexistan sin que las consecuencias sean demasiado visibles. Mi padre entiende que lo que pasó estuvo mal y lo dice sin más. Ninguno intervino esa noche, pero solo uno de los dos parece entender que no intervenir también tuvo un costo. Actualización
Actualización 2. Esta semana me enteré de algo que no sabía. Lo voy a contar porque cambia parte de la imagen, aunque no cambia ninguna de mis decisiones. Lucía, una amiga de la familia que lleva tiempo sabiendo cosas que no había querido meter en medio de nada, me llamó y me contó que Ernesto lleva meses en una situación complicada. No voy a especificar de qué tipo porque involucra a otras personas que no están en esta historia. Lo que sí puedo decir es que hay presión acumulada sobre el que tiene que ver con su relación con Gerardo y conmigo de formas que yo no conocía hasta ahora. Sé lo que algunos van a pensar, que eso explica lo de esa noche, que hay que entenderlo. No, que alguien tenga presión acumulada no le da derecho a golpear a su cuñada en una reunión familiar. Eso sigue siendo lo mismo independientemente del contexto. Lo que cambia con esta información no es lo que Ernesto hizo, es lo que descubrí sobre Teresa. Teresa sabía parte de lo que estaba pasando con Ernesto. No todo, pero suficiente como para haber entendido que esa reunión podía ser una noche complicada. Y no me dijo nada. No me llamó antes. No me mandó un mensaje cuando llegamos. No hizo nada que me permitiera llegar con esa información. Eso me molesta de una forma diferente al pelo y a la frase de culpa mía. Porque lo de esa noche pasó rápido, en caliente, en segundos. Esto, en cambio, es una decisión que se tomó antes de que yo llegara a esa cabaña. Teresa eligió no decirme algo que yo necesitaba saber. Y cuando todo explotó, eligió agarrarme del pelo. No es un patrón que yo hubiera visto antes porque nunca habíamos llegado hasta estas consecuencias. Pero está ahí y ya no puedo no verlo. Varios me preguntaron si me enojé con Lucía por no haberme dicho antes lo que sabía. No, lo pensé, pero no. Lucía estaba en una posición complicada con información que no era completamente suya para dar, y esperó hasta que vio que las cosas habían llegado a un punto donde no decirla era peor. Con quien estoy enojada es con las personas que crearon la situación, no con las que intentaron no empeorarla. Lo que sí me molestó fue algo más pequeño. Cuando Lucía me llamó, me dijo que esperaba que yo ya lo supiera, que pensaba que Teresa me lo había contado. Eso me detuvo. Teresa tenía información sobre lo que estaba pasando con Ernesto y eligió no compartirla conmigo. Y Lucía asumía que sí me la había dado. Lo que eso me dice es que Teresa, en algún punto, tomó la decisión activa de mantenerme sin esa información mientras yo llegaba a esa reunión sin saber nada. Eso no es descuido, es una elección. La familia está tomando partido de formas que nadie declara en voz alta pero que sí son reales. Algunos familiares dejaron de responder mis mensajes con la misma velocidad de antes. Otros me buscaron para decirme que lo que había pasado estuvo mal. Mi madre sigue buscando su punto medio. Mi padre sigue siendo breve y claro. Nadie de la familia me habló del bebé esta semana, salvo Teresa en sus mensajes. El resto parece entender, aunque no lo diga, que eso es un asunto que solo me pertenece a mí. El bebé no tiene la culpa de nada de lo que pasó, pero ser madrina es un compromiso que requiere una relación, y esa relación ahora mismo no existe. Estuve repasando conversaciones viejas con Teresa con ojos distintos. Hay momentos que antes archivé como normales que ahora se ven de otra forma. Preguntas sobre Gerardo que en su momento interpreté como interés de hermana. Comentarios sobre situaciones entre nosotros que parecían de alguien que quería entender. Nada que en su momento me pareciera fuera de lugar. Ahora me pregunto si Teresa tenía más contexto del que me daba a entender. Si las cosas que yo le contaba llegaban a Ernesto de alguna forma. Si parte de lo que detonó esa noche tenía raíces más largas de lo que pensé al principio. No tengo respuesta a eso todavía, y puede que no la tenga nunca, porque las conversaciones que tendría que tener para saberlo requieren un nivel de confianza que ahora mismo no existe. Lo que sí sé es que pensar en eso me resulta más incómodo que pensar en el golpe de Ernesto, porque Ernesto siempre fue una cantidad desconocida para mí. Teresa no lo era, o eso creía. Cuando Lucía me llamó y me contó lo de Ernesto, lo primero que sentí no fue rabia sino algo más parecido a cansancio, porque si lo que me contó es cierto, entonces esa noche en la cabaña no fue un estallido espontáneo, fue el resultado de algo que llevaba meses acumulándose, y eso significa que había señales que yo no vi o que alguien eligió no mostrarme. Ese cansancio es diferente a la rabia que sentí cuando Teresa me agarró del pelo. La rabia es inmediata y tiene una dirección clara. El cansancio es más difuso. Es la sensación de que hay capas de cosas que no sabías y que ahora tienes que integrar sin que nadie te las haya pedido que integraras. No sé cuánto tiempo más voy a estar procesando todo esto. Lo que sí sé es que cada semana hay algo nuevo que procesar, y eso también tiene un costo que nadie más está pagando en esta situación, porque Ernesto sigue sin decir nada, Teresa sigue sin hacer lo que tiene que hacer, y yo sigo siendo la que carga con el peso de lo que pasó mientras todos esperan que yo sea la primera en ceder. Actualización 3. Teresa apareció en mi casa el jueves sin avisar. Trajo a Ernesto en el coche. Él se quedó adentro. Voy a pausar aquí un segundo porque eso solo merece un momento. Si Ernesto hubiera entendido el peso de lo que pasó esa noche, no habría venido en el mismo coche que su esposa a pararse frente a mi puerta sin haber dicho ni una sola palabra desde entonces. Pero Ernesto es Ernesto. No abrí de inmediato. Gerardo me miró desde la cocina y esperamos. Teresa tocó 2 veces, luego 3, luego llamó a mi teléfono. No contesté. Me mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar, que por favor le abriera 5 minutos. Le abrí la puerta. No la dejé entrar. Lo que vino fue una conversación que ella claramente había preparado. Dijo que lo sentía, que esa noche se había asustado y no había sabido cómo reaccionar, que me quería y no quería que esto destruyera lo que teníamos, que el bebé necesitaba a su tía, y que Ernesto también lo sentía,
aunque Ernesto en ese momento estaba en el coche mirando el teléfono con una concentración notable para alguien que supuestamente había venido a arreglar las cosas. Cuando le dije los 3 puntos, hubo un momento entre cada uno donde ella claramente esperaba que yo cediera. Cada silencio era la misma apuesta de que yo iba a suavizar algo. No suavicé nada, y creo que eso fue lo que más la sorprendió de toda la conversación. No los puntos en sí, que yo no cediera. Cuando terminó, le dije 3 cosas. 1. Lo que pasó esa noche no fue que ella no supo cómo reaccionar, fue que reaccionó contra mí mientras su esposo me golpeaba. Esas son 2 cosas distintas y no estoy dispuesta a dejar que una se convierta en la otra. 2. No le estoy haciendo daño al bebé, le estoy poniendo un límite a ella. El bebé no tiene nada que ver con esto y no voy a dejar que lo use como argumento para que yo ceda. 3. Si en algún momento queremos tener algún tipo de relación, Ernesto va a tener que pedirme disculpas en persona y de frente, no desde un coche, en persona, y ella va a tener que dejar de presentar esa noche como una situación donde las dos tuvimos algo que manejar mejor. Teresa lloró, no de la forma de alguien procesando algo difícil, de la forma de alguien que esperaba un resultado diferente. Le dije que me llamara cuando estuviera lista para tener esa conversación. Cerré la puerta. Gerardo me preguntó cómo estaba cuando entré. Le dije que bien, y era verdad. No bien porque todo se resolvió, bien porque tomé una decisión y la sostuve sin moverme. Ahora viene la parte que me dio más alivio del que probablemente debería sentir. Ernesto se bajó del coche cuando Teresa volvió. Gerardo lo vio por la ventana y salió antes de que llegara. No hubo gritos, no hubo escena. No hubo nada que mereciera ser filmado. Gerardo le dijo tranquilamente que la conversación había terminado y que podía volver al coche. Ernesto volvió al coche. El hombre que en una cabaña familiar tuvo energía para lanzarse sobre su cuñada no tuvo energía para sostenerse frente a su cuñado en una acera a plena luz del día. No sé si eso es gracioso o solo muy elocuente. Probablemente es las 2 cosas. La familia sigue dividida. Mi madre sigue buscando su punto medio. Mi padre sigue siendo breve y claro. El bebé va a nacer sin madrina por ahora. Eso es consecuencia de las decisiones que Teresa y Ernesto tomaron ese sábado, no de las mías. Varios me preguntaron si voy a presentar una denuncia por el golpe. Lo estoy pensando. Lo que me detiene no es querer proteger a Ernesto, es no saber si tengo energía para ese proceso encima de todo lo demás que está pasando. Si alguien pasó por algo parecido y decidió hacerlo, agradezco que me cuente cómo fue. Alguien me mandó un mensaje diciendo que estoy siendo muy dura con Teresa porque probablemente Ernesto la controla y ella no tiene mucha libertad. Es posible, no lo descarto. Y si es así, lo siento por ella genuinamente, pero eso tampoco cambia lo que hizo conmigo esa noche. Si está en una situación así, hay formas de buscar ayuda que no incluyen agarrar a tu hermana del pelo. Lo que sí cambia si eso fuera cierto es que el corte que estoy manteniendo puede estar protegiéndome de algo más grande de lo que pensaba. Eso también es información. Desde esa tarde no he recibido más mensajes de Teresa, tampoco de Ernesto. Mi madre tampoco ha llamado desde esa noche. Mi padre me mandó un mensaje al día siguiente y nada más. Por primera vez desde el sábado de la reunión, la semana fue tranquila en términos de contacto. No sé si eso es progreso o solo pausa antes de otro intento, pero se siente diferente a las semanas anteriores. Gerardo y yo hablamos de todo esto más tranquilos esta semana. Me dijo que lo que más le molestaba de todo no era Ernesto, era que mis padres se hubieran quedado sentados mientras eso pasaba, que eso lo estaba procesando todavía, y que cuando uno no interviene en ese momento, después no puede simplemente llamar para decir que lo que pasó estuvo mal como si fueran 2 cosas separadas. Yo también. Eso también lo noto en cómo procesa las cosas. No habla de ello directamente, pero está ahí en cómo mira cuando nombro a mis padres, en cómo aprieta la mandíbula cuando alguien invoca el embarazo de Teresa como si eso fuera un argumento que lo cambia todo. Alguien me preguntó si voy a perdonar a Teresa algún día. No sé, esa no es la pregunta que me estoy haciendo ahora mismo. La pregunta que me estoy haciendo es qué necesitaría yo para estar en el mismo espacio que mi hermana sin que eso signifique ignorar lo que pasó. Y la respuesta a esa pregunta depende de cosas que Teresa y Ernesto todavía no han hecho. El perdón puede venir o no venir. Lo que no voy a hacer es adelantarlo antes de que haya algo concreto que lo justifique. Algo que vale la pena añadir sobre mis padres ahora que hay un poco de distancia. El silencio de esa noche en la cabaña es algo con lo que tengo que hacer algo eventualmente. Ernesto llevaba varios minutos subiendo el tono antes de lanzarse físicamente. No fue una explosión instantánea, fue una escalada con tiempo suficiente para que alguien interviniera. Mis padres estaban en esa cabaña. Cualquiera de los dos podía haber dicho algo. Nadie lo dijo. Y después mi madre me llamó para decirme que Teresa estaba embarazada y que los conflictos fuertes no eran buenos en esa etapa. Como si el problema fuera el conflicto y no lo que causó el conflicto. Y que cuando uno no interviene en ese momento, después no puede simplemente llamar para decir que lo que pasó estuvo mal como si fueran 2 cosas separadas. Gerardo me dijo algo esta semana que no he podido sacarme de la cabeza. Me dijo que cuando Ernesto volvió al coche, Teresa se quedó en la acera unos segundos mirando hacia la puerta. No hacia el coche donde estaba Ernesto, hacia la puerta.
Gerardo lo vio desde la ventana. No sé qué significa eso. Puede ser muchas cosas. Puede ser que todavía quería hablar. Puede ser que entendió algo que no había entendido antes. Puede ser que solo estaba procesando el fracaso del plan que había traído. No lo sé. Y lo interesante es que ya no necesito saberlo tanto como necesitaba saberlo la semana pasada. Una cosa más antes de cerrar esto. Cuando le dije a Teresa que Ernesto tenía que venir en persona, ella vaciló. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para entender que eso no había sido parte del plan que habían traído. El plan era que yo cedería, que el bebé como argumento funcionaría, que Ernesto podía quedarse en el coche, que las cosas volvieran a algo parecido a la normalidad sin que nadie tuviera que hacer nada difícil. No sé si algún día voy a tener una relación de vuelta con mi hermana. Teresa y yo llevamos 26 años siendo hermanas. Eso no desaparece de un sábado para el otro, pero tampoco desaparece lo que pasó ese sábado. Y si algún día vamos a tener algo de vuelta, tiene que partir de que ella entienda eso. Lo que sí sé es que esa noche en la puerta fue la primera vez desde la reunión que me fui a dormir sin la pregunta de cómo pudo hacerme eso dando vueltas. No porque tenga la respuesta, sino porque la pregunta dejó de ser lo más urgente. Gerardo hizo cena esa noche. Pusimos algo en la televisión. Ninguno de los dos habló de nada importante por el resto de la noche. A veces eso es exactamente lo que uno necesita.